El 28 de julio llegué a Madrid tras mucho estrés por los preparativos del proyecto. De hecho, arrastraba una gripe que me iba a dejar a ralentí los primeros días de mi aventura. Es curioso, pero cuando afronto un proyecto importante, el estrés me ayuda a estar al 100%. Pero una vez queda todo listo y en periodo de descanso, caigo enfermo en más ocasiones de las que me gustaría. Aterrizado en Barajas, mi comité de bienvenida no podía ser mejor. Me iba a alojar en casa de Susana y Pedro, fieles seguidores de mi canal y una pareja y familia fuera de serie. En la terminal ya me estaban esperando tanto ellos como su hija, y tras una calurosa bienvenida fuimos hasta su casa en Daganzo, a las afueras de Madrid y no lejos de Torrejón. Casualmente en el trayecto pasamos cerca de las instalaciones antiguas de la Brigada Paracaidista, las cuales había visitado en mi último año como reservista del Ejército, durante unas maniobras con el regimiento NBQ de Valencia, en las que aprendí a realizar inspecciones oculares en entornos de guerra modernos. Pero eso es otra historia. Susana y Pedro me acomodaron en la guardilla de su casa, y de lo primero que me di cuenta es de lo divertido que es un hogar lleno de mascotas. Sus perros, Jack y Jordan, y sus gatos, Kira, Noah, May y Heaven. Allá donde mirases había un cuadrúpedo mirándote fijamente a los ojos. El nombre de Lamastín, Jordan, obedece al cantante y artista británico de los 70 y 80, Adam Ant. Y es que Susana y Pedro se conocieron en una bonita historia de amor, en la que Pedro llevaba una revista de la época sobre Ant, y Susana era una de las suscriptoras que acabó carteándose con él. Y es que todas las grandes cosas empiezan por algo pequeño. Tanto ellos como sus dos hijos fueron unos anfitriones estupendos, y no faltó momento para un excelente arroz. La verdad es que se portaron estupendamente bien conmigo, sobre todo teniendo en cuenta que estuve la mitad de los días enfermo y la otra mitad de un lado a otro recogiendo la moto y realizando las grabaciones sobre el primero de los casos de los que voy a hablaros, Francisco García Escalero, el asesino más prolífico que haya recorrido las calles de Madrid. Corrían los años 50 y Madrid hervía con un crecimiento poblacional irrefrenable. Los padres de Escalero habían emigrado desde una zona rural de Zamora hasta la capital, estableciéndose en el barrio de Casetas Bajas, en la calle de Marcelino Roa Vázquez, número 36. En el Hospital del Cisne nace Francisco, el segundo hijo de Gregoria. Tanto su padre como su madre trabajaban casi todo el día, por lo que ya desde los 6 años Paco empezó a faltar mucho clase y a visitar las tumbas del cercano cementerio de la Almudena, y a recibir por ello fuertes palizas de su padre, Antonio, cuando era descubierto haciendo peñas. Durante esos primeros años y hasta la adolescencia siempre fue solitario, destacando desde muy joven por su falta de capacidad intelectual. También empezó a exhibir comportamientos compulsivos y desviados, como observar a mujeres en otras chabolas y masturbarse a escondidas mientras. Ya en los años 70, Paco se había forjado indómito y con mal genio, reuniéndose a menudo con lo peor del barrio, verdaderas jaurías de jóvenes delincuentes. A los 16 años, ingresa por primera vez en un centro de salud mental, permaneciendo menos de un año y luego
consiguiendo un trabajo en una tienda de ultramarinos, incluso saliendo con una chica del barrio. Sin embargo, al poco, una pareja de la Guardia Armada acude a su casa y se lo llevan detenido por el robo de una motocicleta, cumpliendo condena en Carabanchel. En 1973 sale de la cárcel ya profesionalizado como un verdadero delincuente, proyectando su carrera en violaciones y robos con secuaces, siendo su primer acto criminal de entereza conocido un episodio en el que, sujetando al novio de una pareja, violan a la chica en su presencia. Por ese horrendo crimen es sentenciado a 10 años de cárcel que cumple en diferentes establecimientos penitenciarios de España. Durante ese periodo de confinamiento, se realiza varios tatuajes significativos con frases como «naciste para sufrir» y comienza a desarrollar comportamientos extravagantes, como coleccionar pájaros muertos en su celda. El 1 de julio de 1974, con 30 años, recupera su libertad, pero el mundo ha cambiado. Su padre ya no puede caminar por la artrosis crónica que sufre, y durante un tiempo Paco ayuda en el hogar trabajando hasta las 10 de la noche, intentando también sacarse el carné de conducir camiones, con la ilusión de que algún día trabajará de ello. Sin embargo, la baja capacidad intelectual de Escalero le hace una meta imposible el llegar siquiera a memorizar algunas señales de tráfico. En un bucle del que no puede escapar, en marzo de 1985 fallece su padre y deja de tener sentido para él seguir en el hogar familiar. Comienza su etapa de mendigo y a vivir en la calle, convirtiéndose en un muerto viviente, y comienza a escuchar voces en el interior de su cabeza que le dicen que debe matar y profanar sexualmente los cuerpos de sus víctimas. Se inicia la carrera del asesino en serie Francisco García Escalero. Durante los siguientes años, numerosos conocidos y compañeros de su entorno marginal se convierten en las víctimas de su locura asesina. La primera de ellas, en agosto de 1987, es Paula, una prostituta de 37 años a la que corta la cabeza y quema. A partir de ahí, se van sucediendo los crímenes siempre con un modus operandi algo similar, pero variando en algunos elementos, lo cual hace que la policía no interconecte los casos, por no hablar del perfil de las víctimas, desechos de la sociedad que no importan a nadie. Todos ellos encuentran la muerte siendo asesinados a traición, por la espalda, y después de consumir Escalero vino y tranquilizantes, momento en el que las voces de su interior le ordenan matar. Dentro de ese modus operandi, más o menos constante, Escalero varía en cada crimen, unas veces eviscerando, otras degollando, otras apuñalando, otras golpeando, otras con antropofagia, pero casi siempre quemando los cadáveres con periódicos y mantas al terminar. Lo cual nos habla de un mínimo de conciencia forense, en tanto sabe que ese acto dificultará la identificación de la víctima y el hallazgo de vestigios del agresor. El cementerio de la Almudena sigue siendo su refugio y Francisco continúa profanando tumbas y cometiendo aberraciones con sus muertos. Tras cometer el asesinato de 2 indigentes más, en diciembre de 1991 y septiembre de 1992, Escalero trata de suicidarse días después del segundo crimen, arrojándose bajo las ruedas de un coche a su paso, siendo ingresado por las heridas en un hospital. Durante dicho ingreso, en octubre, los terapeutas empiezan a dar crédito a sus relatos y la policía comienza a verificar la posible conexión entre las víctimas marginales de los últimos años y las narraciones inconexas del que ya empieza a ser apodado el Matamendigos. En el transcurso de los siguientes meses, un equipo de policías lo acompañará por diferentes localizaciones de la geografía española, localizando un total de 11 cuerpos, algunos identificados y otros anónimos. Una anécdota poco conocida de este periodo la supe a través de Martín, un buen amigo mío guardia civil y criminólogo, cuyo padre formó parte del equipo de policías nacionales que acompañó a Escalero
a la búsqueda de los cadáveres de sus víctimas no detectadas. En aquel momento, la enfermedad mental de Francisco le hacía alternar largos periodos de lagunas y delirios con episodios de parca lucidez. En uno de ellos, y durante un trayecto en coche, los policías tuvieron que parar el vehículo cuando comenzó a relatar uno de sus crímenes y, allí mismo, apartados a un lado de la carretera, sobre el capó del coche y usando el reverso de los papeles del seguro que había en la guantera, tomaron nota de los detalles que el reo iba relatando. Estos datos sirvieron para localizar a otra de sus víctimas. En febrero de 1996, tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra Francisco García Escalero, el Matamendigos. La sentencia fue absolutoria, en tanto todos los médicos y psiquiatras forenses que lo habían explorado convenían que no tenía voluntad sobre sus actos, actuando siempre por imperativo de las voces que escuchaba dentro de su cabeza. Fue sentenciado a pasar la vida en un psiquiátrico penitenciario hasta que sus síntomas remitieran, cosa que ya se anticipaba casi imposible. Muchos fueron los terapeutas que lo entrevistaron durante su ingreso en Foncalén, Alicante, durante los siguientes años. Algunos con discrepancias en cuanto al número de víctimas detectadas, imputadas, etc. Pero todos conviniendo que su peligrosidad siguió siendo letal hasta el último momento. En agosto de 2014, Francisco García Escalero, el Matamendigos, murió en su habitación del centro psiquiátrico penitenciario, atragantado por la ciruela del postre de su cena. Francisco García Escalero, un asesino en serie arquetípico en cuanto a desorganizado. Esos enfermos mentales que, por culpa de no estar perfectamente integrados, acaban delinquiendo y acaban convirtiéndose en verdaderos depredadores. Falló el sistema en los años 90. La pregunta que nos hacemos todos es, si un criminal similar hubiese sido fraguado en la actualidad, ¿el sistema hubiese permitido neutralizarlo a tiempo o se hubiese convertido en un verdadero depredador como lo hizo Escalero? Más de 11 víctimas conocidas y muchas más que posiblemente de las que nunca se supo nada. Podemos y estamos a tiempo de evitar que se vuelvan a generar este tipo de asesinos a partir de enfermos mentales, para que no vuelva a ocurrir el que alguien vuelva a nacer para sufrir. Terminada mi experiencia de grabación de recursos para este primer capítulo y episodio, me dispuse a continuar mi viaje en dirección a Hellín, Castilla-La Mancha, donde me espera el padre de una víctima de desaparición y asesinato, del que posiblemente sea el caso más injusto de los muchos que he podido conocer a lo largo de mis 23 años de carrera profesional como criminólogo. La desaparición de Maricielo Cañabate. Nos vemos de nuevo en otro episodio más de la serie Criminología en Movimiento.